verlos aquí en Local Play. Esta es nuestra última semana hablando sobre cómo podemos crecer en humildad. Y también hay algo agradable en ello para ustedes. Pero, ¿qué es exactamente la humildad? Díganlo conmigo. Humildad es poner a los demás primero, renunciando a lo que crees que mereces. La humildad no es algo que surja fácilmente, ni siquiera de forma natural. Pero cuando seguimos a Jesús, Él nos ayuda a vivir de forma humilde. Nos ayuda a poner a los demás primero y lo que empieza como algo pequeño, como una semilla, puede convertirse en algo hermoso y fuerte. ¿Sí? Esto es un limonero. Crece a partir de esas pequeñas semillas. Y bueno, ya volviendo a la historia de hoy, quiero decirles que vamos a contar esta historia, pero necesito de su ayuda porque vamos a tener muchos animales. Van a aparecer gallos, un pez y una abeja. Aunque no lo crean, cada uno de estos animales formará parte esencial de esta historia. Cada vez que lo vean, quiero que hagan el sonido de ese animal. Ahora, si han estado con nosotros durante todo este año, saben que estamos haciendo un recorrido a través de la gran historia de Dios. Empezamos por el principio, cuando Dios hizo a los hombres. Hemos recorrido la historia de Dios y hemos visto que envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Luego Jesús resucitó entre los muertos. Después de que Jesús volvió a la vida, se le apareció a María Magdalena, luego a sus amigos más cercanos y también a otros muchos seguidores. Solo podemos imaginar lo asombrados y felices que estaban. Es probable que los seguidores de Jesús también tuvieran muchas preguntas, especialmente uno de los amigos más cercanos a Jesús, que se llamaba Pedro. Verán, la noche antes de que Jesús fuera crucificado, Pedro le había hecho una promesa a Jesús. Dijo que nunca se apartaría de él, sin importar lo que sucediera. Pero Jesús le dijo a Pedro: te aseguro que esa misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¡Buen trabajo! ¿Escucharon la última parte de lo que dijo Jesús? Escuchemos de nuevo. Y esta vez no hace falta que cacareen. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Poco después, Jesús fue arrestado. Muchos de los amigos de Jesús huyeron, pero Pedro lo siguió para ver qué pasaba. Mientras Jesús era interrogado por el sumo sacerdote, Pedro se quedó fuera, calentándose junto al fuego. Una serpiente interrogó a Pedro preguntándole si era uno de los discípulos de Jesús. Pedro estaba tan asustado y confundido por todo lo que había pasado que dijo que no conocía a Jesús. Esto sucedió 2 veces más. La gente le preguntó si era uno de los seguidores de Jesús. ¿Y qué dijo? Que no conocía a Jesús. Y después de la tercera vez, cantó el gallo. Todo había sucedido tal como lo había predicho Jesús. Pedro había negado conocer a Jesús 3 veces. Recuerden, Pedro le había hecho una promesa a Jesús de que se quedaría a su lado y nunca se apartaría. Ahora debe estar sintiéndose terrible por haber roto su promesa. Ya saben lo que pasó después. Jesús murió en la cruz y fue enterrado en una tumba. Y al tercer día, María, Pedro y Juan descubrieron que la tumba estaba vacía y que Jesús estaba vivo. Pedro incluso vio a Jesús con sus propios ojos y comprobó que todo era verdad. Aún así, Pedro debió sentirse mal por haber faltado a la promesa que le hizo a Jesús. Debió haberse preguntado qué pensaba Jesús de él después de todo lo que había pasado. Una noche, Pedro y algunos de los discípulos estaban en un bote en el mar de Galilea. Durante toda la noche echaron redes, pero no salía ningún pez. Volvieron a hacerlo y nada. Cuando Pedro y sus amigos miraron hacia la orilla y se dieron cuenta que había un hombre parado allí, no se dieron cuenta de que era Jesús. El hombre gritó: muchachos, ¿no tienen algo de comer? Cuando le respondieron que no, escuchen lo que Jesús dijo que hicieran. Tiren la red hacia su derecha de la barca y pescarán algo. Por supuesto, esto parecía no tener ningún sentido, pero los hombres hicieron lo que el desconocido les dijo. Entonces lanzaron la red y cuando lo hicieron, habían muchísimos peces
querían subir la red al bote. ¿Esto les suena familiar? Pues sí, fue muy parecido a la vez en que Jesús llamó a Pedro, Santiago y Juan por primera vez para convertirlos en algunos de sus discípulos. Lo que también fue a la vez en que Jesús provocó una pesca milagrosa. Pues bien, cuando esto sucedió y las redes de los discípulos se llenaron de peces, fue entonces cuando se dieron cuenta que el hombre en la orilla era Jesús. Pedro se puso su túnica y saltó al agua para nadar hacia la orilla mientras los otros discípulos arrastraban la red llena de peces. Cuando los discípulos llegaron a la orilla, se dieron cuenta de que Jesús había hecho una fogata y estaba cocinando pan y pescado. Jesús les ofreció comida a Pedro y a sus otros amigos. Cuando terminaron de desayunar, Jesús llamó a Pedro a un lado. Apuesto a que Pedro se puso muy nervioso al escuchar que Jesús tenía que hablar con él. Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Esto sucedió 2 veces más. Jesús le preguntó: ¿me amas, Pedro? Pedro dijo que sí. Entonces Jesús dijo: cuida de mis ovejas. Ahora, seamos claros, no había ovejas en la playa. Jesús no quiso decir que Pedro saliera literalmente a cuidar a unas ovejas. Verá, Jesús con frecuencia hablaba usando un lenguaje que ayudara a las personas a entender cosas sobre él a partir de lo que conocían. Entonces Jesús se había llamado a sí mismo el buen pastor. Entonces se refería a las personas como ovejas. Así que cuando dijo: cuida a mis ovejas, le estaba pidiendo a Pedro que cuidara a las personas que lo seguían. Si bien era cierto que Pedro había negado a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo, esta fue la manera en que Jesús le dijo a Pedro que lo había perdonado, que no importaba lo que había hecho, él lo amaba. De hecho, Jesús tenía una tarea importantísima para Pedro. Le dijo 3 veces que cuidara a sus ovejas. Cuidar de sus seguidores. Jesús amaba a Pedro y quería que supiera que todo estaba bien entre ellos. Imagínense cómo se debió de sentir Pedro en aquel momento. Jesús ahora estaba invitándolo a cuidar de las personas que lo seguían. En aquel entonces y en los años que seguían, Jesús había puesto a Pedro primero. Se tomó el tiempo necesario para asegurarse de que Pedro supiera que las cosas estaban bien entre ellos. Y deberíamos seguir el ejemplo de Jesús y hacer lo mismo. Recuerden, pon a los demás primero solucionando el problema. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a seguir a Jesús solucionando los problemas con los demás. Esta historia es un excelente recordatorio para todos nosotros de cómo es la verdadera humildad. ¿Se acuerdan que hemos dicho que a veces es muy difícil tener humildad? Pues aquí Dios nos muestra una manera en la que podemos ser humildes. Se trata de poner a las demás personas primero, del mismo modo que Jesús hizo con Pedro. Pedro se equivocó en negar a Jesús 3 veces, pero Jesús se tomó el tiempo de enmendar las cosas entre ellos. ¿No es muy lindo? Es espectacular. Jesús se aseguró de que Pedro supiera que seguían siendo amigos y que quería que él cuidara a los demás creyentes. Tal como Jesús nos lo mostró, también nosotros debemos hacer lo mismo. Aunque te parezca que tienes motivos para estar súper enfadado con alguien, la humildad significa elegir, perdonar y arreglar las cosas. Tal vez tu amigo te mintió sobre algo. Puede que después de eso no quieras volver a ser su amigo y digas: yo ya no quiero ser su amigo. Pero hay otra opción. Puedes de pronto acercarte a esa persona y decirle que sabes que lo que dijo no era cierto y que lo lastimó, pero que aún así quieres perdonarla y ser su amigo. Tal vez fuiste tú quien hirió a otra persona, aunque no fuese con intención. La humildad consiste en estar dispuesto a pedir perdón. Duele mucho cuando tenemos problemas con nuestros amigos, con nuestras amistades, pero se siente tan bien cuando logramos arreglarnos, cuando nos esforzamos en arreglar lo que está mal, y con la ayuda de Dios eso es lo que podemos hacer. Podemos tratar a los demás de la forma en la que queremos ser tratados.
Y como les digo siempre, estas historias de la Biblia me encantan porque realmente podemos aplicarla a nuestra vida real, a tu vida, a mi vida, a la vida de mi papá, a la vida de mi mamá, de mis abuelos, de todo el mundo. A veces creemos que esas historias no tienen que ver con nosotros, pero sí, tienen todo que ver. Y durante este mes aprendimos acerca de la humildad y esta historia de Pedro me encantó. Quiero saber si a ustedes les encantó y si la entendieron haciendo así con sus deditos y diciendo sí, entendí. Muy bien, me encanta, me encanta, me encanta que estén entendiendo y disfrutando las historias de la Biblia. Y espérense, hoy pasa algo muy importante. Hoy es el día del niño y celebración. Pongan música de celebración porque estamos celebrando el día del niño. Felicidades a todos los niños que nos ven hoy es su día. Entonces vayan y le piden dulces a sus papás. Mentiras, hagan lo que quieran. Pero yo, si fuera una niña, pediría dulces, helados, cosas así. Y que tengan un día increíble. Vayan y disfruten con sus papás y recuerden, sean humildes. Nos vemos el próximo